Ariel Levit está con nosotros, bajista de Los Intocables de aquella época. Ariel, a ver. Claro que sí. Sí, ahora sí, señal de vida de Ariel. Estoy. Perfecto, Lo que pasa es que no está majo y se cae todo, me parece. Sí, me parece que sí. No, sí, esto es así, es el reglamento. Es el reglamento. Lamentablemente, bueno, Majo no puede estar en el día de hoy. Tramitó todo, bueno, sabemos cómo es ella, hace toda la parte de producción y te deja todo servido en bandeja. Pero después uno lo arruina. ¿Viste? Cuando va a la mesa uno no se limpia bien, pone los cubiertos en otro lado. Bueno, eso me suele pasar. Así que bueno, en los incorregibles y los malos conocidos aparecen los sábados por la noche aquí en Spoiler 102.1. Bienvenido, Ariel, a este programa. Un malo conocido. Nosotros, cuando hablamos de música, tratamos de pensar en eso, que no podemos concebir la vida sin música, y de que muchos han forjado para que otros continúen toda una carrera, un camino, se desarrollen. De tu parte, siendo muy pibe, muy pendejo, has realizado una carrera ya en el estrellato, para decirlo de alguna manera, porque has estado desde televisión a radio y en lugares impensados. ¿Es así o no es así? ¿Pasó más o menos eso? Sí, pasó eso. Como decís vos, hay una frase que dice un amigo mío que no se puede vivir sin música. Y es así, ¿no? Y la vida mía es música desde muy chico. Y yo otra vez escuchaba un poco en el programa tuyo que le hicieron una nota a Stuka, y él es un poco más grande que yo, pero él hablaba de la escena de los 80 de Argentina, ¿no? Y cómo después de lo que fue la dictadura, que yo la viví como de chico, se abrió fue una revolución cultural, digamos, y yo por suerte pude ser parte de eso. Primero como fan, y después mi inclusión en Los Intocables empezó como fan de ir a ver bandas, viste, en el underground porteño de los 80, y empezar a meterme y terminar tocando en la banda, que fue como una experiencia increíble. Bueno, hace muy poco tiempo hablamos con la genial Débora Levit, tu hermana nada menos, especializada en baile y una profesional que justamente Majo fue hasta allá, hasta Buenos Aires, a ver toda esa obra que está presentando, y de una familia de artistas, pero escapándote en algún momento del secundario para ir a tocar. O sea, bastante loco, ¿no? La época que se vivía en ese momento. ¿Cómo era esa relación ahí desde la casa? Decir, bueno, me voy a dedicar a esto, pero a la vez tenía que cumplir ahí con algo reglamentario como es el colegio. Sí, no, bueno, Débora, ella fue muy importante en este proceso de música, porque gracias a ella fue que yo empecé a escuchar música como, por ejemplo, bandas como The Police o cosas así en los primeros años 80, por el 83, 84, que era algo increíble. Y después, yo escuchaba, primero cuando iba al colegio, yo siempre escuchaba cosas como The Cure o escuchaba The Smiths, iba siempre más por ahí, por la música inglesa. Me gustaba mucho Duran Duran, ese tipo de bandas. Y siempre el bajo como me atraía mucho con esas bandas. Y en un momento llega a mis manos, creo que en el verano, debe ser el verano como entrando a 1986, una cosa así. Yo tenía 16 años. Y me llega 15 años, y me llega a mis manos un cassette de Madness. Y eso que lo escucho y no puedo creer, o sea, me vuela la cabeza el sonido y más que nada también la estética del ska. Todo lo que era la movida de two-tone de Inglaterra. Y aparte también había un programa de radio en Radio Rivadavia que se llamaba Tren Fantasma. Sí, famosísimo. No sé sí, claro. Y el Tren Fantasma era como una cosa que pasaba música que uno no... Era muy difícil saber lo que pasaba, ¿no? Uno escuchaba, y a partir de ahí, en el Tren Fantasma empecé a escuchar como The Clash o algunas cosas de reggae y ese tipo de cosas. Y cuando entró Madness a mi vida, esas bandas, ahí como que todo me cerró un poco, porque venía la parte inglesa del New Wave mezclado con esos ritmos jamaiquinos que yo mucho no los tenía, pero ya los iba conociendo. Y bueno, ahí es cuando, en ese año del 86, es cuando empiezo a ir a ver a los Fabulosos Cadillacs, por ejemplo, cuando ellos estaban empezando. Ya venían tocando, pero todavía no había salido el primer disco. Y empiezo a ver también una banda argentina llamada Los Alcaloides. Y Los Alcaloides eran la precursor de Los Intocables. Eran como, tocaban una mezcla de rockabilly y ska. Y
Y yo tenía 16 años y iba a ver esas bandas y viste, me vestía de ska, todo, ya tenía toda una cosa así. Era muy difícil conseguir música, era muy difícil conseguir discos, era como toda una búsqueda, una magia terrible, y al mismo tiempo yo empezaba a aprender a tocar el bajo y estudiaba tocando el bajo. Y bueno, iba a ver a los Casanovas, que es una banda de rockabilly. Esas eran las 3 bandas que iba a ver más: los Cadillacs, los Casanovas y los Alcaloides, que después se convirtieron en los Intocables antes de grabar su primer disco. Y bueno, de ir a verlos, el bajista me hago amigo de ellos, de conocidos, y bueno, cuando están grabando el primer disco de los Intocables, el bajista se llamaba Gustavo, un amigo mío de esa época, él dice: mira, yo no voy a continuar en la banda. Y el primer disco todavía no había salido. Y yo ya estaba merodeando, porque en el disco hay un tema llamado Don José, que es un tema muy famoso, y yo grabé los coros de Don José. O sea, ya estaba ahí metido, aunque no tocaba en la banda, era parte del grupo de esa movida, digamos. Claro. Y bueno, cuando el bajista se va, Gustavo se va, es ahí que me dicen, yo tenía como la onda de ska, o sea, yo ya entendía bastante el ska, era muy estudioso de conseguir discos, ya estaba metido en el reggae, pero no tocaba muy bien, viste, recién como empezaba a tocar, pero le cazaba la onda, digamos. Y bueno, ahí me dicen: vos querés tocar, y ahí es cuando ya está por salir el primer disco, ya había salido hace muy poco, que yo no grabé el primer disco. Y bueno, me acuerdo que había un recital de soporte de SAS en Mar del Plata, en el año 87, ese verano del 87. Y me dicen: tocamos como que me dijeras hoy, y dice, tocamos el miércoles, ¿viste? Tenía 3 días. Y me acuerdo, me pasaron como un demo de un cassette, y saco los temas y me pruebo por teléfono. Mirá lo loco que era, que me llama por teléfono el cantante Juan y me pone el teléfono y yo toco los temas arriba del demo y dice: bueno, listo, ya está. Y a los 3 días estaba tocando de soporte de SAS en Mar del Plata, en un velódromo, no sé qué era, con un montón de gente. Y bueno, viste, pero yo siempre fui muy frío, digamos, viste, entonces me la banqué, viste. Y bueno, a partir de ahí empecé a tocar, y sí, yo estaba en la secundaria. Yo estaba en 5º año cuando estaba tocando los Intocables, y había momentos que me acuerdo que tocábamos en la televisión, en Badía, y las profesoras me decían: te vi en Badía. Y yo, sí, bueno, no pude estudiar porque estuve de gira, y ¿viste? Siempre me daban un poco de changüí. Les conseguía un disco, qué sé yo, ¿viste? Pero sí, era como algo muy loco, ¿no? Porque era chico y ya estaba tocando frente a un montón de gente. Ariel Levide está hablando con nosotros en Spoiler 102.1, Malos Conocidos, bajista, un músico que deambuló por el under, pero también, Ariel, hay que contextualizar la época, porque veníamos de una dictadura, y cuando todo se liberó en el mejor de los sentidos para liberar el arte, para poder expresarse, una banda como Los Intocables hacían mover las patas, como decían los DJ, pero también tenían letras ahí bastante comprometedoras. Sí, yo siempre sentía que cuando yo iba a ver los Cadillacs y a los Intocables, los Cadillacs me parecían como, o sea, a mí me gustaban mucho y yo los conocía, soy todavía amigo de varios de ellos, no amigo porque ya perdí contacto mucho, pero o sea, los conozco hace tiempo. Pero los Intocables sí me parecían que como que tenían otra cosa más social, ¿no? Y por un lado, viste, había bandas en Inglaterra como The Specials, que sus letras también tienen mucho contenido social, y los Intocables me parece que tenían eso, y bueno, siempre era un poco más, no sé, un poco más profundo. Y después, cuando yo grabo el segundo disco, se llama Antihéroes, ahí ya hay varios temas que son un poco todavía más sociales, como Criminales Sudamericanos, inclusive hay un tema que se llama Gángster Moderno, que en una parte dice asesinos policías, asesinos militares. Y yo me acuerdo cuando nosotros estábamos por tocar o por grabar, hasta mi papá me decía: usted tiene que tener cuidado con grabar eso, ¿viste? Y yo decía: bueno, no, o sea, yo tocaba, no, pero ya había, o sea, inclusive nosotros íbamos a tocar a Badía y compañía, y hay una parte en Don José que dice: él se queda con la leche, algo así. Sí. Y en Badía nos decían: ustedes no pueden decir eso, ¿no? Entonces, o puteada, te raja una puteada, en la televisión decían: no, ustedes no pueden decir puteada. Y bueno, entonces había como que dibujarla un poco, ¿viste? Pero, o sea, todavía había como algunos resquicios
cuidado con lo que se dice. Y bueno, y sí, con las letras así sociales había como un poco de miedo, viste, se la están jugando un poco mucho, pero bueno, era parte del mensaje que queríamos decir también, viste, y bueno, yo por eso me parece que Los Intocables también tienen una... Que la gente lo sigue, todavía lo sigue, algunas letras las escuchás hoy y todavía tienen vigencia.